Hoy vamos a hablar sobre las preguntas poderosas, Germán. Así es, y ya lo decía el maestro Sócrates y hace mucho, mucho tiempo. Una buena pregunta vale más que 1000 respuestas. Imagínate, que 1000 afirmaciones. Una buena pregunta vale mucho más. Las preguntas, ¿por qué son tan poderosas? ¿Por qué pueden ser una herramienta tan poderosa del coaching? De la mayéutica que enseñaba el maestro Sócrates, imagínate, hace mucho, mucho tiempo. Los griegos, ellos exploraban mucho la profundidad del ser humano y para encontrar esa profundidad del ser humano, por supuesto, utilizaban preguntas. Más que tener información externa de afuera, son las preguntas las que sacan información de nosotros, de nuestra parte inconsciente, lo que en programación neurolingüística se llama mente inconsciente. La propuesta de programación neurolingüística es que tenemos la mente consciente, que es el 5%, y el 95% es inconsciente. Esa es la propuesta de programación neurolingüística. Y en programación neurolingüística, esta herramienta poderosa de las preguntas, a través del coaching también, por supuesto, las preguntas, esta herramienta poderosa, nos permiten ingresar a nuestra mente inconsciente. Por eso las preguntas son muy, muy poderosas. Pero hemos aprendido también cuando éramos pequeños: oye, niño, tú eres muy preguntón, no preguntes. Cállese la boca, solamente escuche, no preguntes, estás preguntando demasiado. Y nos limitaron con las preguntas. Es más, tenemos miedo de hacer preguntas, ¿cierto? Porque a veces tenemos miedo porque decimos, uy, qué ignorante que pregunte tanto. Cuando la pregunta, digamos, es lo más maravilloso que puede hacer el ser humano. Tenemos que ser preguntones. También, o sea, no preguntar cosas, ¿no? Que intrascendentes, sino las cosas más importantes que podemos descubrir es de nosotros mismos. Y para eso también hay que hacernos ciertas preguntas. Y entender que las preguntas, Sally, son como unas llaves, ¿cierto? Coméntanos. Sí, sí, llaves. Sí. Mira, lo interesante que seguro a ti también te ha tocado vivir, ¿verdad? Cuando eras niño, cuando eras niña, ¿recuerdas que cuando te inquietaba algo, te daba curiosidad por algo, preguntabas, repreguntabas, si queríamos seguir yendo al fondo del tema? ¿Recuerdas? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Obviamente, para el raciocinio de un niño, esas eran preguntas súper, súper poderosas, pero los años, la experiencia, nuestros padres que andaban muy ocupados nos censuraban, nos limitaban, o decían, ya no me preguntes más, ya no sé qué respuesta darte, ¿no? Entonces, nosotros ya desde ahí aprendimos como a anular esa parte nuestra que despertaba la curiosidad, que siempre estaba como con la duda, las ganas de querer más, de saber más, de integrar más información, conocimiento. Y ya en la vida adulta pues solamente repetimos lo aprendido, ¿no? Repetimos el programa instalado de que tal vez nuestras preguntas son tontas, nuestra pregunta ¿para qué preguntas? Lo mismo. No sé si alguna vez lo has vivido o te ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de que de pronto nos dicen, y estás preguntando otra vez lo mismo, pero si ya te respondí, eso ya quién no lo sabe, ¿no? Comentarios de este tipo se generaban en nosotros un programa de limitación, un programa de que realmente lo que decíamos no era importante o era interesante para otros. Y ahora en la vida adulta hemos perdido esa capacidad, esa habilidad de poder comunicarnos con las preguntas inteligentes, preguntas sabias, preguntas poderosas que nos invitan al despertar, a la expansión de nuestra mente, al cambio de perspectiva en nuestra mirada. Realmente las preguntas son la clave en la vida. Las preguntas, si sabes hacerte preguntas importantes, vas a tener respuestas también importantes. La verdad que las preguntas para mí son equivalentes al oro puro. Cuando realmente grabes esta información que te estamos compartiendo de que realmente es el oro puro, te vas a dar cuenta y vas a darte la oportunidad de hacer una pausa en tu vida y hacerte preguntas del tipo en el que sientes que hay un desbalance en tu vida. Ya sea si, ¿sabes qué? Me va muy bien en esta área, en el área económica, pero a nivel emocional de parejas me va pésimo, Ali, me va mal. No, en realidad vuelvo a hacer lo mismo, me pasa lo mismo, tengo los mismos resultados. Entonces cabe hacer una pausa, parar el piloto automático, hacerle un reset y decir, paro,
¿no? Es como ponerle el stop para empezar en esa área que consideras que está en desbalance, hacerte este tipo de preguntas poderosas. Hoy te vamos a explicar y te vamos a dar también preguntas poderosas para que tú las puedas anotar, escribir o las puedas grabar ya en tu inconsciente y las tengas al alcance cuando necesites hacértelas. Germán. Así es, efectivamente. Las preguntas son como llaves. Cierto que hay llaves que ingresan, que te permiten ingresar a tu mente subconsciente, donde hay mucha información. Hay mucha información de la que tú no eres consciente precisamente, y por eso se llama mente inconsciente, porque hay mucha información. El doctor Milton Erickson, uno de los padres de la hipnosis, él decía que nosotros sabemos mucho, pero no sabemos que sabemos. ¿Por qué? Porque esa información está en nuestro subconsciente o inconsciente. Está ahí, está alojada, pero hay que sacar esa información, sacarlo y ponerlo en primera plana, en la vitrina. ¿Y cómo sacamos esa información? A través de preguntas. ¿Ocurre que usamos siempre preguntas? Sí, por supuesto, usamos preguntas, ok. ¿Y qué tipo de preguntas? Tenemos que empezar a hacer, hay preguntas potenciadoras y hay preguntas que no nos sirven para nada, más bien nos siguen impidiendo darnos cuenta. A ver, cuando nos ocurre algo negativo, una enfermedad, un resfrío. ¿Por qué me resfrío tanto? ¿Por qué soy tan enfermizo? Cuando nos hacemos este tipo de preguntas con el por qué, por supuesto, de nuestro interior va a salir las respuestas que validen ese por qué. ¿Por qué me resfrío tanto? ¿Por qué soy tan enfermizo? Ahí vienen las respuestas. Porque mamá te decía que eras un niño muy débil, ¿no? Muy débil. Sí, porque en invierno es normal que todos se resfríen. Sí, porque se viraliza rápidamente. Sí, porque realmente hace frío y no te abrigaste. Y vienen muchas respuestas que validan ese por qué. ¿Pero qué está validando? El resfrío. Entonces, ¿qué tipo de preguntas podríamos hacernos? ¿Para qué me resfrío? ¿Qué estoy eliminando de mi interior que producía un resfrío? Porque estoy expulsando, estoy estornudando. ¿Qué estoy expulsando de mi interior que me ha tenido contaminado de cierta manera? Y ahora lo estoy expulsando. ¿Qué emociones estoy expulsando en este momento a través de este resfrío? ¿Ok? Hacer un reencuadre de la situación. Hacer un reencuadre porque entender que si seguimos escarbando en eso que nos está ocurriendo y lo vemos como algo dañino, como un castigo, porque mala suerte, porque yo sea así, porque soy tan débil, por supuesto vamos a encontrar más justificaciones que le den pie, digamos, a esa enfermedad. Lo va a hacer más poderoso. En nuestro interior va a ser como un castigo mucho más grande, imagínate. A nivel inconsciente lo vamos a ver como un castigo, pero mucho más grande, ¿cierto? Entonces hay que saber para qué ocurren las cosas y sobre todo cómo encontrar una solución a ese tema, ¿ok? Si son programaciones inconscientes, por supuesto, podemos detectarlas y hacer los cambios, los ajustes que hay que hacer en nuestro interior, y para eso son las preguntas. Pero lo primero que hay que hacer es darnos cuenta. Porque incluso este ejemplo que colocas, Germán, sobre la gripe, sobre estos estados en los que por ahí vivimos, estos estados de gripales, ¿no? Estas afecciones, un resfrío. Tú decías que sí, ¿no? Me pasa por qué o para qué me está ocurriendo esto, que es la pregunta más apropiada. Pero incluso el hacerte esta pregunta te va a llevar a identificar creencias, porque recuerda que la pregunta que te haces del para qué no va a tu parte racional, no va a tu parte lógica, la que elabora, la que procesa la información, la que aprende, ¿no? Estas preguntas tienen un objetivo, son el puente para ir a ese submundo, a ese ejemplo del iceberg, donde el 5% es tu consciente, el 95% es tu inconsciente. Pues las preguntas actúan como un puente para ir al inconsciente, a la parte más profunda. Y probablemente en esta parte profunda, de hecho estoy segura, están tus experiencias. El cerebro siempre está asociando, ¿no?, los eventos. Está seguro ahí configurado también tus historias de familia, creencias de papá y mamá. Y probablemente cuando tienes una afección gripal, ¿no?, estás pasando por un cuadro de este tipo. ¿Qué va a pasar? Probablemente asocies y digas: mi mamá siempre me recordaba que en este mes me iba a dar la gripe. Recuerda, hija, ¿no? Estamos cambiando de estación, te va a dar la gripe. ¿Verdad que así nos programan? Nos dicen y nos recuerdan cuántas veces: te va a dar la gripe, ya estamos en cambio de estación. Y cierto, cambio de estación, pues hay una descompensación en tu cuerpo, pero además mira lo que trae.
trae una creencia instalada por un integrante de la familia, pero además también trae la información que señalabas, Germán, que quiero expulsar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué estoy conteniendo que ya lo necesito sacar? Entonces, esa pregunta te va a dar un valor importante para que puedas autoconocerte, autodescubrir qué hay más allá, qué hay adentro de ti, ¿no? Eso es interesante. Vamos a darle algunas ideas más o menos como para que te des cuenta, para que vayas aterrizando esta información que estás recibiendo en este momento. Un dolor de garganta. ¿Qué te puede estar manifestando ese dolor? Porque acuérdate que los síntomas son un mensaje que te manda, que sale de lo profundo de ti, es decir, sale de tu inconsciente. Y estás somatizando en ese momento un dolor de garganta. Ok, ¿qué te quiere decir tu mente inconsciente con ese dolor de garganta? Ok, quizás te está diciendo, oye, hay algo que tienes atrapado acá. Hay una emoción, hay algunas palabras que no lo has dicho, no lo has expresado, lo tienes guardado, alojado. Tienes que soltar, tienes que decir ciertas cosas. Y te puedes preguntar, ¿qué me estoy guardando? ¿Qué no me atrevo a decir con honestidad? ¿Qué emociones estoy bloqueando que no puedo decirlas libremente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estoy sintiendo aquí adentro? ¿Qué me impide poder decir las cosas que siento y pienso, ¿no? Así es, efectivamente. Cada pregunta siempre viene con una respuesta. Cada pregunta que te lances trae una respuesta consigo. Si te preguntas por qué me ocurren estas cosas, vas a encontrar respuestas que justifiquen ese por qué, esa situación negativa que te ocurre. Pero si dices, ¿qué cosa no estoy expresando? ¿Qué no estoy diciendo y que está generando este dolor de garganta? Va a venir una respuesta también de tu interior. Y te va a decir, no le llamaste la atención o no pusiste las cosas muy en claro con esa persona que te ofendió, que te hizo ciertas cosas, que te trató mal de cierta manera. No pusiste los puntos sobre las IES y no aclaraste ese tema. ¿Qué no estás expresando? ¿Qué no estás diciendo? Y esto cuando se perpetúa, Germán, cuando se cronifica, muchas veces ya llega a nuestro estómago, ¿no? Pasa por la garganta, pero luego, entonces no he tenido la oportunidad de expresar lo que quería decirle en el momento necesario, en el momento que debí decirlo, y es ahí cuando estamos ya como afónicos, empezamos a generar infecciones en la garganta, o las personas típicas, yo no sé si alguna vez o conoces a alguien, algún familiar o amigo que constantemente esté hasta a veces esto ya se convierte en una carraspera, ¿no? Que no puedes expresar y estás tosiendo cada minuto, cada 10 minutos, se me seca la garganta, ¿no? Y por ejemplo, en uno de los procesos que se desarrollan en programación neurolingüística, donde tenemos esa posibilidad de hacernos esta pregunta inteligente con nuestro síntoma frente a frente, es impresionante las respuestas que podemos obtener de ese síntoma. El síntoma, te preguntarás, ¿el síntoma me habla? El síntoma te puede hablar. Te habla sin palabras, con mensajes simbólicos que tú vas a poder decodificar, pero te lo dice directamente, te lo dice sin anestesia. Por eso es que cuando alguien se compromete en su trabajo interior desde el cuerpo, desde el soma, desde las sensaciones para cambiar, transformar su vida, sanar el cuerpo, pues en ese instante, pues tu inconsciente, que es ahí donde van las preguntas, que es la llave, la pregunta es la llave que abre el inconsciente. Entonces el inconsciente te lo dice sin anestesia. Deja de hacer esto. ¿Cuándo vas a hablar lo que sientes? ¿Cuándo vas a poner ese límite? Empieza ya a decir las cosas que quieres hacer por ti y para ti. Esas respuestas. Te has descuidado mucho. Hace tiempo que no te miras a ti misma. No ves cómo va tu mundo interior, tu vida. Entonces, estas respuestas sí nos tocan. En muchas ocasiones, las personas que lo han vivido sienten, desbordan una emoción muy profunda, realmente se sienten tan nostálgicos, tan tristes, porque se asocia inmediatamente a muchos eventos que se activan, y esto es el inicio para empezar a sanar, ¿no? Cómo las preguntas nos pueden llevar a un despertar, a una sanación emocional, una sanación del corazón, del alma, ¿no? Así es, dolor de estómago mencionaste hace un momento, sí. Ali, te puedes preguntar, ¿qué emoción no estoy digiriendo? No he digerido. ¿Qué me cuesta digerir?
¿Qué situación emocional me cuesta digerir? Ese es el mensaje que muy probablemente te está mandando, digamos, tu cuerpo, porque tu cuerpo y la mente están en constante comunicación. Hay un biofeedback permanente, se están comunicando. El cuerpo no habla, el cuerpo habla entre comillas, pero a través de los síntomas. Y si estás sintiendo un dolor en el estómago, te puedes preguntar, ¿qué emoción me cuesta digerir? O colon irritable, o personas que sufren estreñimiento, ¿qué emoción me cuesta evacuar? Que no he podido procesar aún. ¿Qué me niego a soltar emocionalmente? Y por supuesto las respuestas van a llegar. Y quizás lleguen rápidamente, en minutos, quizás en horas, o quizás puede llegar en la noche o al día siguiente, pero las respuestas internas te llegan. Y te llegan, te llega un recuerdo de una situación que no procesaste con alguna persona X. Y puede llegar. Y llegan siempre respuestas. Porque cada vez que lanzas una pregunta, de tu interior sale una respuesta. ¿Ok? Es así. Tu inconsciente siempre te está diciendo, pero te lo envía a través, en primer lugar te lo envía a través de ese síntoma, pero si le lanzas la pregunta, ¿para qué estás en mi vida? Síntoma. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué emoción no he procesado con el tema del estómago? ¿Qué emoción me he tragado, entre comillas? Mira, y lo tengo ahí atrapado en el estómago. Que me está impidiendo ahora evacuar, imagínate, procesar emocionalmente. Por supuesto, tienes que lanzarte esa pregunta. ¿Cuál es la manera de lanzarte una pregunta? Por supuesto, con la mayor honestidad posible para ti mismo. Y siempre recomendamos, para que sea un acto, digamos, de mucha honestidad, es que cierres los ojos, respiras profundamente y en ese momento tu mente se relaja. Tu mente del ego se relaja. Y cuando el ego se relaja, es como que si abrieras una puerta, la pregunta es la llave, respiras, se abre una puerta y lanzas la pregunta. Y en ese momento estás mandando un mensaje, ¿ok? Y esperas que llegue ese mensaje. ¿Y por qué es importante empezar con este primer paso de hacer un proceso de introspección, estando en tu presente, en tu cuerpo, ¿no? Sintiendo los mensajes de tu cuerpo, de tu conocimiento, de tu inteligencia intuitiva que no pasa por la mente? Es cuando nosotros realmente entramos en estos estados de relajación, ¿no? En estos estados de profundidad, y es ahí donde salen sin pasar por la razón, sin pasar por las respuestas maquilladas, sin pasar por las respuestas que ya la hemos repetido en piloto automático. Salen respuestas realmente reveladoras, respuestas que nos invitan muchas veces a la acción, otras veces nos invitan hacer un cambio en la perspectiva con la que estaba viendo el mundo, otras veces nos sugieren tomar nuevas medidas, otras veces nos alimentan desde la esencia, nos conectan con este sentir. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Encontrar muchas oportunidades y respuestas para ser nuestra mejor versión. Este tipo de preguntas, si ahora pusimos una serie de ejemplos a nivel síntomas, entonces también a nivel mental, emocional, también de tu salud mental, es interesante que te hagas esta pregunta. ¿Qué pensamientos están predominando en mi vida que me están generando esta sensación de malestar? Pregúntate, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta te va a dar tu mente? Probablemente te va a decir, a veces estás viviendo en el pasado. La pregunta que me haces tiene como respuesta es que te has anclado en el pasado. Tus preguntas están asociadas allá, a lo que fue, al pasado. Entonces, interesante, porque eso te va a permitir decir, ¿dónde estoy viviendo? ¿Estoy viviendo desde mi presente, que es lo único que existe? ¿O yo sigo conectado a esa historia? Y si estás conectado a esa historia, toda esa información de negatividad, de energía, de todo lo que sentiste, la estás trayendo al presente. Y desde el presente estás creando tu salud. Estás creando aquí ahora tu salud, tu síntoma, tu futuro. Entonces, nadie puede sanar si no cambia su energía. Nadie puede sanar si no cambia la calidad o los pensamientos negativos que tiene. Nadie puede sanar si no empieza a mirarse a sí mismo y no dejamos de evitar, ocultar, ¿no? Ahí hundir el pasado, no. Inevitable, va a salir en cualquier momento. Así que es mejor tratarlo, ¿no? Así es, otro síntoma, por ejemplo, para darnos más luces. Por ejemplo, infección urinaria. Infección urinaria puede ser que nos sentimos quizás
invadidos territorialmente, sentimos que nos invaden nuestro espacio. Y esa es una respuesta fisiológica. Digamos, en nuestro cerebro tenemos 3 cerebros, se dice, ¿no? La parte reptiliana, la parte reptil, la parte límbica y la parte del córtex, que es la parte racional, ¿cierto? Pero nuestra parte reptil, que es nuestra parte instintiva, el cerebro más primitivo, responde a condicionamientos antiguos, antiquísimos. Así como, por ejemplo, un perrito cuando marca su territorio, marca y orina, digamos, en una zona, o un animalito, digamos, en la calle, un lobo, por decir, en un bosque, imagínate, en un bosque. Marca su territorio, es decir, orina, digamos, en un árbol, y ese es su territorio. Ya los demás animalitos de esa zona ya identificaron que eso le pertenece a un lobo, digamos. Y instintivamente, eso también, esa información, digamos, instintiva, también se activa en nosotros. Cuando sentimos que de cierta manera nuestro territorio está siendo invadido, quizás en el trabajo, quizás un compañero de trabajo se mete, digamos, se inmiscuye en situaciones que nos compete a nosotros, o quizás en nuestra casa, que nuestro espacio está siendo invadido, entre comillas, por otro miembro de la familia, no sé. Eso genera ciertas respuestas instintivas y por eso puede generar infección urinaria. Es decir, ¿estoy sintiendo enojo o estoy sintiendo invasión de mi territorio? Te puedes lanzar esa pregunta. ¿Qué me está ocasionando esto? ¿Qué situación me está ocasionando esto? ¿Qué tema emocional me está causando esta infección a las vías urinarias? Son solamente ejemplos, ¿ok? Lo importante de todo esto es darnos cuenta que vivimos en un mundo de causa y efecto. Por supuesto que sí, tú lo sabes perfectamente. En un mundo de causa y efecto. Si agarro algo y lo suelto, va a caer porque es causa y efecto. Se cayó porque yo lo solté. Por ley de gravedad, se golpea, ¿cierto? Igual, si aparece un síntoma en nuestro cuerpo, es un efecto, pero de una causa. Y la causa siempre es un tema emocional, algo de nuestra historia. Pero entonces hay que detectar ese tema emocional. Para eso sería bueno entonces otra pregunta inteligente. A ver, sería entonces, ¿existe algún evento o persona en mi vida de mi pasado que aún esté manteniéndola en mi presente, que me haga sentir las emociones frustrantes, negativas que estoy sintiendo? Sería interesante hacerte esta pregunta, porque si hay, probablemente tu inconsciente te dirá, sí, hay un evento que no has resuelto. Ajá. Hay una experiencia con tal persona que todavía la tienes ahí, latente, presente, viva, y ya pasó, la persona ya no está, pero tú la tienes presente. Y hay opciones de hacer, sí, de sanar ello, claro que hay opciones, ¿no? Pero si tu inconsciente te está enviando esta respuesta es porque tienes que solucionarle, ¿no? Tienes que darle luz. Hay personas que a veces me comparan. Darle luz. Sí, hay personas que, por ejemplo, ayer un coachee se comunicó conmigo, me llamó de Estados Unidos para empezar un proceso de sanación de manera virtual. Y me decía, yo, Ali, estoy empezando a ver, mira, qué tal coincidencia, me has llamado a las 3:33, ¿no? O sea, ella me llamó a las 3:33, le devolví la llamada y me dijo, uy, mira, me has devuelto la llamada a las 3:33. Y le digo, ¿qué significa para ti el 333? Y me dice, no, para mí, no sé, es una casualidad, me dijo, es una casualidad porque justo ayer me encontré con 3 amigos que no veía hace tiempo y hace poco justo fui a la agencia bancaria y me dieron un cheque de 3 números iguales. Entonces diga, uy, entonces lo que te está queriendo decir realmente ese mensaje, llámalo de donde guste. Hay personas que a veces dicen, mi ángel me lo envió, otras que me mandó al universo, desde donde tú decidas creer. Pero te están enviando un mensaje de transformación, un mensaje para empezar a revisar tu interior. Y no es casualidad, no hay casualidades en el mundo, ¿no? Son definitivamente causa y efecto, causalidades. Y si tú hace meses le estás dando vuelta de que hay algo, que hay un evento que te perturba, probablemente tu mente inconsciente está empezando a ver, ¿no? Sabes que la mente va a empezar de acuerdo a lo que yo esté pensando, a lo que yo sienta como motivación a hacer, a eso, ese deseo interno que quiero para lograr paz, tranquilidad, probablemente ahí el universo te lo está recordando. Te estoy diciendo, inicia tu proceso de transformación. Entonces eso que estás viendo como mensajes simplemente es
un reflejo de lo que hay acá adentro y que se ve ahí manifestado en tu exterior, y eso está ahí en tu inconsciente, ¿no? Entonces desde ahí vienen las respuestas, ¿no? Así, efectivamente, Ali. Sobre todo no solamente en el tema de salud, ¿no? También el tema de las relaciones Sí, también. Te puedes empezar a hacer esas preguntas poderosas. O también el dinero, también que es un tema de relaciones, imagínate. El dinero siendo algo, un objeto, por supuesto, también es una relación energética que tienes también con el dinero. Y si sientes cierto miedo de contactar con el dinero por las bacterias, por X cosa, o a veces algunos sienten cierta culpa de recibir dinero, porque sienten que no merecen recibir ese dinero. O prestan un servicio, pero después cuando le pagan, sienten como, Uy, no, lo típico. que hice no vale tanto vale como tanto. para ese dinero. Y lo recibimos el dinero con cierta culpa también. Y si recibimos desde esa emoción, tenemos que preguntarnos qué creencias he heredado de mi familia que estoy conviviendo o sintiendo esa emoción con el dinero. ¿Qué creencias me instalaron de pequeño? Y lanzarte esta pregunta, porque esa creencia te está limitando. Entonces la pregunta también específica podría ser, ese miedo que siento, que a veces me hace sentir indigna ante el dinero, ¿no? Que me hace sentir no merecedora, ¿este miedo me pertenece a mí? Ajá. ¿O le pertenece a un familiar? ¿Le pertenece a papá, a mamá? Esta pregunta es el insight, es el wow, es el eureka, ¿no? Es el eureka de Arquímedes. ¿Recuerdan Claro. ustedes? Cuando llegó un momento, por eso se dice que las grandes respuestas llegan en momentos donde uno está desconectado del consciente, que es el 5% que le está buscando, pero debe haber respuestas si no encuentras, si te fatigas, si te cansas, te sientes bloqueado, pues haz una pausa, tómate unos minutos para relajarte, respirar, meditar, descansar, conectar con tu ser interior que tiene todas las respuestas que no pasan por el cerebro, que son fabricadas, que están relacionadas con creencias y miedos. Entonces cuando salen desde aquí, pasa lo que le pasó a Arquímedes. Llegó un momento donde él no tenía respuestas, dijo me voy a dar una ducha, me voy a ir a la bañera, y se fue a la bañera y estaba ahí relajado, se dice que desconectado de todo, se olvidó de todo y de pronto ¡pam! ¡Eureka! ¿Verdad? ¡Eureka! Salió corriendo de la bañera, ¿no, Germán? Y tuvo la gran idea. Llegó el insight. Llegó el insight, ¿cierto? Una respuesta de su inconsciente, ¿cierto? Entonces hay que hacer las preguntas de una manera relajada y las respuestas también normalmente llegan cuando estamos en una manera relajada. Por la misma puerta. Por la misma puerta que abriste para lanzar la pregunta, por esa misma puerta llega la respuesta. Es increíble, nuestra mente inconsciente es maravillosa. Tienes que prestarle mucha atención, amigos, porque... Sí, disculpa, Germán. Sí, adelante. Justo me acordaba de cómo muchas personas a nivel laboral también a veces se sienten bloqueadas, estancadas, dicen hace mucho tiempo estoy aquí, siento que no se me reconoce, yo tengo tantas capacidades, habilidades, yo debería ocupar otro puesto, entonces ya tengo 10, 20 años trabajando aquí y siempre he continuado nunca en el mismo lugar, en el mismo puesto, en el mismo rol. Entonces, la pregunta que deberías hacerte es, ¿no? ¿Con qué fortalezas cuentas para asumir nuevos retos? ¿Cuáles son mis fortalezas que no estoy viendo, que no me he detenido a observar y que me pueden llevar a ese siguiente nivel? Es una pregunta interesante, ¿no crees? Ahora, si me dice tengo miedo o miedos internos, entonces, ¿este miedo obedece a qué? ¿A un miedo aprendido? Porque recuerda que el miedo siempre va a estar presente. El miedo no se elimina, se aprende a vivir con él y poder tener los recursos necesarios para poder trascenderlos y no alimentarlos. A mí me gusta mucho este ejemplo de los bomberos. Los bomberos, cuando hay un siniestro, cuando hay un incendio, ellos van inmediatamente, ¿no? Y si hay alguien que rescatar al interior de la vivienda, pues ellos ingresan. ¿Cómo lo hacen? Tienen miedo, tienen una sensación de miedo, porque de temor natural, porque hay una amenaza, ¿verdad? Y más aún si tienen familia, hijos, ellos mismos dicen que les viene una película aquí en la mente, donde empiezan a ver gráficamente, visualmente, hijo, familia, todo a su alrededor. Pero ellos aún así lo hacen con el miedo. Así es.
y van y salen ahí a rescatar a esa persona que lo necesita, ¿no? Así es. Entonces, los miedos, por ejemplo, son respuestas naturales, también es cierto, pero depende cómo podemos trascender esos miedos, depende de nosotros tomar la decisión. Y si hay algo que te está impidiendo por miedo, ¿qué me está impidiendo? ¿Cuál es ese miedo que tengo instalado en mi mente? Y te preguntas, ¿cómo hago para sacarme ese miedo de mi interior? Y te lanzas la pregunta, detectarlo en primer lugar y después, por supuesto, hay herramientas como la programación neurolingüística. Y se llama programación neurolingüística porque es a través de las palabras, que lo puedes hacer a través de preguntas, lanzas las preguntas, que son palabras, por cierto, recibes una respuesta de tu mente inconsciente y después procesas a nivel neuronal esa información, le quitas la emoción a ese recuerdo que te puede estar interfiriendo en tu vida, que te puede estar debilitando, que te puede estar dando ideas inapropiadas, mensajes inapropiados, pensamientos inapropiados, emociones que no son las saludables, sino emociones que te generan perjuicio, digamos, incoherencia en tu ser, ¿no? Situaciones que te fragmentan, que te dividen, que te hacen vivir, digamos, estresado, preocupado. Y si estamos viviendo de esa manera, por supuesto, vamos a generar invariablemente un síntoma. Y de eso se trata, empezar a detectar las causas, el origen de los síntomas, digamos, en nuestras relaciones, en nuestra salud, porque las relaciones también, si tienes una relación conflictiva, es un síntoma de un tema emocional que se originó hace mucho tiempo. ¿Okay? La relación con el dinero también es otra relación. Imagínate, como un ser humano el dinero. Si te relacionas mal con el dinero, por supuesto se va a escapar también de tu vida, no va a querer estar contigo. O por ejemplo, las relaciones, como decías, Germán, en pareja, ¿no? Así es. En las relaciones sentimentales, en pareja, usualmente cuando tenemos constantes conflictos, ¿no? Desavenencias, siempre hay por ahí contrariedades con la pareja, nosotros no nos hacemos preguntas inteligentes, ¿no? Vamos insistiendo, buscando tener el control, desafiando y seguimos persistiendo en lo mismo, cada uno defendiendo su propio juicio, su propio, su propia creencia, sus propios pensamientos, y cada parte está en una batalla individual. Cuando todo lo contrario, si quisiéramos salir de ahí, tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué sucede cada vez que me veo en esta situación? ¿Qué emociones estoy sintiendo? ¿De dónde viene esta conducta con la que yo actúo con mi pareja? Tal vez te vas a dar cuenta que el inconsciente te va a decir, esto viene de tu mamá. Tu mamá siempre tenía el control de las cosas que debía hacer papá, dónde va, a qué hora está, a qué hora viene. Yo controlo todo, la economía, me das todo el mes. Entonces, ¿de dónde viene? Porque si tú tienes arraigada esa creencia, ese recuerdo, en tu engrama neuronal, definitivamente vas a hacer lo mismo. Y luego dices, ¿por qué? ¿Por qué sigo peleando? No me entiende, no me comprende. No es eso, sino que estamos como activando una creencia, un recuerdo, un programa que ya no es funcional para tu vida, porque de repente no lo necesitas. Seguramente si dialogas y conversas, si hay un buen feedback con tu pareja, podrían encontrar otras alternativas y respuestas, pero no lo hacemos muchas veces porque nos quedamos cada uno defendiendo, y ahí viene un tema del ego que seguro lo hablaremos en otra ocasión también. Así es. Entonces, amigos, la reflexión de esta transmisión es: utilice esa herramienta tan poderosa que es la llave maestra que abre puertas. Y abre puertas de tu inconsciente, y te sorprenderás las respuestas que comienzas a recibir de esa parte tuya, esa parte sabia, esa parte que sabe mucho, tiene mucha información respecto a ti, pero a través de las preguntas esa información lo rescata de su interior y te lo pone como si fuera una vitrina, te lo pone delante tuyo para que lo veas, para que te des cuenta. Y una vez que te das cuenta que tenías esa emoción atrapada hace mucho tiempo, ahora sí podemos utilizar la programación neurolingüística para eliminar de tu vida, para que deje, digamos, de ser el origen, la causa que puede estar generando mucha sintomatología en la salud, en las emociones y en el dinero. Porque la carencia económica también es un síntoma.
Las relaciones defectuosas, digamos, en pareja también es un síntoma. La salud también son síntomas, por supuesto que sí. Entonces hay que utilizar esa llave maestra, que es la herramienta más poderosa. Sí, usemos la llave, inclúyela en tu caja de herramientas, en tu caja de recursos. Úsala, por favor, ya no estés en ese automatismo de responder como responde siempre, porque ya sabes a dónde te ha llevado, las mismas respuestas que has obtenido. Entonces, tómate el tiempo. Para mí, una pregunta poderosa, y tú eres como una mina de oro no explorada. Tú eres como una mina de oro no explorada. Y la pregunta que te haces, la pregunta inteligente, es como aquel geólogo que ayuda a descubrir esa mina con todo ese oro valioso interno que hay en ti. Y ahí están las respuestas de algo más profundo, porque viene de una sabiduría interior, viene de tu inconsciente. Así que atrévete, entrénate, trabaja en ellas, y si consideras que de repente no, todavía no tengo la práctica, pero me gustaría ir a profundidad en mi vida, pues qué mejor que también vivir las experiencias a nivel personal, experiencial, con herramientas tanto de PNL, reconversión, sanación cuántica. Y pues nosotros siempre estamos aquí también para apoyarlos y ser ese camino, ser como ese activador, ¿no? Para empezar a despertar. Así es. Entonces, una pregunta para ti. ¿Qué te pareció esta información? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Cómo quieres que tu vida cambie a partir de esta información tan poderosa que es el tomar conciencia del poder de las preguntas? Que ahora que sabes que las preguntas abren puertas, las preguntas es la manera que tienes para comunicarte con esa parte sabia que se llama mente inconsciente. ¿Qué vas a hacer con esta información a partir de ahora? ¿Ok? Bien, excelente. Bien, Ali, entonces nos encontramos en una próxima transmisión. Así es. ¿Nos despedimos? Nos encontramos en la siguiente transmisión del día viernes a las 9 de la noche, así que están invitados. Igual el video va a quedar colgado en nuestras redes y en TikTok para que puedas, si gustas, revisar, ¿no? Comprender aún más, integrar la información y concientizarla. Y también, si deseas compartirla con algún familiar, amigo, pues que lo necesite, con mucho gusto. Así es. Bien, amigos, muchas gracias. Nos encontramos el día viernes. Muchas gracias.